Yo primero ahí en la calle Santa Fe. Sí. Todo empezó cuando vino la revolución. La revolución. Y ahí yo empezaba a viajar a Buenos Aires, pero como los milicos no te daban bola, hablaba mucho con Rosario. Y a nosotros nos habían hecho delegación de Rosario. Delegación de Rosario. El Trébol, una subdelegación de la seccional Rosario. Estamos hablando de qué año, ¿te acordás? En 1972. Puede ser, sí. Puede ser. Todavía había democracia a lo mejor. Sí. Año 72 me figura. Sí, porque a mí el golpe me agarra en Buenos Aires. Te agarra en Buenos Aires. A mí, a Yeuna, que era de la Ocra, Fagotti, que se fue del Trébol, que estaba en comercio. Sí. ¿Y quién más? Éramos, creo que 4 o 5 habíamos ido. Y nos agarró el golpe allá, salimos rajando para acá. Alcanzaron a salir. Sí. Y así que ya te digo. O sea, en aquella época dependían de Rosario, pero igual había que viajar a Buenos Aires. Sí. Nosotros viajamos a Buenos Aires por una cosa de que yo tenía un amigo en Rosario, en el secretariado, que después se hizo del secretariado de Buenos Aires, claro, que era Omni Luz D'Angelo, que fue secretario de gremiales, un muchacho que sabía cualquier cantidad. Y él vino al Trébol, a mi casa, a visitarme para ver cómo hacíamos para poner la sesional, todo eso. Y entonces ahí fue cuando llevó la noticia a Buenos Aires, me llamaron de Buenos Aires que asistiera, asistimos y nos dieron delegación, pero de Rosario. De Rosario, dependiendo de Rosario. Dependiendo de Rosario. Y ahí dependimos 2 años de Rosario. O sea que en el 74... Claro, cada vez que había manifestación teníamos que ir a Rosario con un colectivo para Rosario. Sí, en aquel entonces lo que era colectivo. Sí, como es. Y bueno, y fuimos para Rosario los 2 años. Y a los 2 años venían las elecciones. Entonces ahí yo hablo con D'Angelo y le digo si no me daba por favor que me diera una sesional. Y entonces me dice, vamos a hablar con Esquerra, que es el secretario general, y vamos a ver qué pasa. Yo en ese momento era amigo, mi papá, de Robledo, Ángel Federico Robledo. Sí. Ángel Federico Robledo era el ministro del Interior de Perón. Y ahí él nos conectó con la CGT. Y en la CGT, mi papá había sido o era muy amigo de Rucci. Mira vos. Porque Rucci era de un pueblo cerca a Rosario y era secretario general de la seccional San Nicolás. Pero mi papá trabajaba para una cigarrería al por mayor y visitaba el pueblo ese, que está al lado de Rosario, saliendo para San Nicolás, el pueblo ese. Rucci era de ahí. Y mi papá, con el muchacho que tenía, iban a llevar los cigarrillos a un kiosco que estaba pegado a la casa de Rucci. Mira vos. Y ahí se conocen, hablando, porque empezaron a hablar de peronismo, exacto, de esto, de lo otro. Y bueno, Rucci venía a Rosario, venía a mi casa. Mi papá iba para ese pueblo, lo iba a ver, le llamaba por teléfono que no se vaya a San Nicolás ese día, que se veían. Y así. Y entonces cuando yo dije que era amigo de Rucci, que sé yo cuánto, ahí se me abrieron las puertas. Y ahí me dieron la sesional, me dijeron que podía hacer la sesional, y entonces hicimos la sesional del Trébol. Seccional del Trébol, que funcionó en la calle Santa Fe. En la calle Santa Fe, sí, durante varios años. Yo siendo secretario, no fui no estabas de la ahí. nueva. Ya estaba en el secretariado. Ya ahí habías viajado a Buenos Aires. Sí. Ahí ya había viajado a Buenos Aires. Sí. Cuando se compra el edificio nuevo. Claro. Y le compramos el edificio y yo creo que la revolución vino cerca, porque después teníamos que hacer un acto.
Y yo seguía viajando a Buenos Aires, pero había un interventor militar. Claro. Y entonces había que buscar cosas de otro lado. Entonces yo iba a hablar con mi padrastro prácticamente, porque era Ángel Federico Robledo. Y Ángel Federico Robledo había sido ministro de Defensa. Claro. Y era muy amigo de este hombre que era de la Marina. No. Macera. Ah, Macera, claro. Era Macera. Claro, en esa época era Macera. Claro. Pedimos de hablar por un muchacho que estaba preso. Y le pedimos a él si lo podíamos ver, que sé yo cuánto, y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que estaba bien, pero que no lo íbamos a poder ver. Y entonces nos vinimos de vuelta, pero eso me ayudaba a muchas cosas. Sí, iba abriendo puertas. Muchas facilidades de cosas. No, eran todos amigos, todos. Exacto. Así. Y yo con Robledo, ya te digo, sí, mi papá era como hermano. Se hablaban, que sé yo cuánto, habían sido diputados los dos en Santa Fe. Claro. ¿Y el acto se pudo hacer al final? Sí. Sí, se hizo. Sí, lo hicimos. ¿Eso es en el nuevo local? No, en la Santa Fe. Sí, en la Santa Fe. En la Santa Fe. Guerra vino a la Santa Fe. Bien. Y esto, habremos estado 6 meses ahí, más o menos. Y después vino el golpe. Claro. Y teníamos que hacer la inauguración, abrirla. Entonces yo fui a hablar con el interventor. Y no sabía qué decirle. Y entonces le expliqué todo, que de aquí, que de allá. Y bueno, me dijo, quédese tranquilo que nosotros tenemos que ir a Santa Fe. Y tenemos que ir a Reconquista. Así que vamos a pasar por ahí. Y entonces nos avisaron y hicimos la inauguración y vino el interventor, que hicimos todas las cosas. A mí me daba no sé qué. ¿Sí? Toda la caminata de la municipalidad hasta allá la sesional. Ahí a la sesional. Sí, la Santa Fe, calle Santa pero Fe, con claro. la bandera adelante y todo. Y yo decía, mirá, ahora venimos a hacer esto. Claro, y bueno, pero era la única manera de poder hacerlo. Si no, no me la sacaban. Exacto. No me la daban. Exacto. Porque tenían que poner, para colmo era milico, tenía que esto, que lo otro. Hubiera visto cada rendición que teníamos que hacer, por Dios, te revisaban hasta los calzones. Sí. Y después, entonces se te da la posibilidad de ir a Buenos Aires a integrar el secretariado, cosa que a veces yo digo, hay tantas personas en el Trébol que tuvieron una destacada actuación en distintos niveles, ¿no? Gremial, político, musical, llamarlo, y por ahí es como que uno los cruza en la calle y se olvida. Claro. de que estuvieron, de que existieron. Claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Buenos Aires, ahí ya se hizo otra cosa, porque por ejemplo, por mi sindicato, en ese momento el representante de la CGT era Zanola. Claro. Y yo, pero él no iba a las reuniones, me mandaba a mí. Claro. Y ahí en ese viaje, ya cuando estabas en Buenos Aires, es cuando empezás a gestionar la compra de un nuevo local, de tener tu propio local. Claro, nosotros queríamos tener un local propio, un local nuestro. Sí, acá dice... tuvimos que renegar porque hubo que arreglarlo. Después para arreglarlo había que hacer un lío para pedir plata para hacerlo. Porque parte de la casa esa se volteó casi toda. Sí, ya se había volteado en aquel entonces. Sí. Tenía otra fachada así, redondeada, me acuerdo. Claro. Que parte quedó. Sí. Parte quedó. Sí, parte quedó. Parte quedó. Esa casa era El doctor Llobet. del doctor Llobet. Franklin Llobet. De Franklin Llobet. Ahí tenía la clínica. Ahí tenía la casa. Ah, la casa. La casa de él. Sí, hay historia también ahí. Sí. Y el consultorio lo tenía donde está ahora la sesional abajo. Claro. ¿Y cómo es que se da ese negocio? ¿Te acordás? ¿Por qué compran ese lugar? Porque era una casa que se vendía y estábamos cerca de los bancos. Ah, claro. Porque nosotros hubiésemos comprado en otro lugar, si no.
Y no daba, no había casa para vender así. Y entonces fue la única casa que vimos y tratamos de comprar esa. Alquilamos nosotros y después quisimos comprar, porque si no compramos, dijimos en cualquier momento, San Jorge, Las Rosas, Claro. de Gómez, te pegan un manotazo y Exacto. ¿cómo la vemos otra coleta? Claro, claro. No, y lo importante que es, porque digo, transformarse en filial propia y aglutinaron todos los pueblos de la zona. Claro. No solo del departamento. No, nosotros tenemos de María Juana no, pero de María Juana para acá, Sí. de San Martín de la Escoba para acá, Ya estás en Piamonte. de Castelar Castelar. para acá, Bien. de Piamonte para acá, Y para allá te vas a donde Cañada de Gómez, donde. de Cañada de Gómez para acá, Claro. Cañada de Gómez nuestro. Claro. Porque fue una cosa que nos paró en figure, que lo hicimos a Rosario nosotros, porque Rosario, con este muchacho D'Angelo, era muy amigo de mi papá y muy amigo mío. Y entonces nos buscaba gauchada. Y un día cuando hicimos todo, estábamos haciendo la zona para poner, y yo le digo de Cañada de Gómez para abajo. De Carcarañá para abajo, le digo, pues yo tenía un amigo en Carcarañá. No, me dice, Carcarañá no, Carcarañá tiene el puente, me dice. ¿Te acordás que había el puente? Sí. No, del puente para Carcarañá de Rosario, del puente para la Cañada de Gómez de ustedes. Era el límite. Y se confundió, porque quería decir de Cañada de Gómez para allá. Así que quedó Cañada de Gómez. Entonces quedó Cañada de Gómez con nosotros. Mirá vos, o sea, es muy grande. Cañada de Gómez, y después teníamos de acá hasta el primer pueblo que sale que pertenece a Pergamino. Claro, es grandísimo. Sí, es grande. Y hay que caminarla. Sí. Y muchos de los muchachos de acá no entienden que hay que caminarla. Sí, es muy difícil que se comprenda ese trabajo del gremialismo. Por eso es una cosa que nosotros discutíamos mucho dentro del secretariado, porque vos estás en el secretariado y parece que el secretariado es el secretariado. Pero si vos tenés un secretariado en la sesional tuya, tenés que moverte también. Y tenés que ir. Conseguir. Si vos no salís y no conversás, aunque sea 1 o 2 veces, para que te vean, te conozcan y veas, no Sí. Que te conozcan y que sepan que te estás preocupando. Claro. Te deben haber tocado momentos difíciles. Sí, con el asunto del Banco de Santa Fe. Fue difícil. Sí, fue muy difícil. Y yo creo que metieron la pata. Sí, porque era un banco que recaudaba y que. Pero bueno, sí, me parece que no sé qué va a pasar ahora. Pues están hablando mucho de privatizar el Banco Nación. Eso es lo que se está hablando, sí. Estamos en un momento muy difícil, ¿no? Muy del difícil. país. Muy difícil. Sí, pero de esto yo ya no sé más. El bulto medio grande. Es grande. Es más grande. Y de parto te dan en la moneda que manejan ellos, no la que maneja vos. Sí. Pero bueno, volvemos a la historia. Cuando vos te vas a Buenos Aires, queda Enrique Jarafioca a cargo. Sí, quedó Enrique y el gordo Anadón. Y Anadón. Eran momentos y tiempos, ya te digo, difíciles. A mí me siguió dando el momento de seguir yendo a Buenos Aires por el hecho de que yo era el único, más o menos, dirigente de la bancaria que tenía contacto con este hombre, Ángel Federico Robledo, que fue ministro de Defensa, y era amigo de Macera. Entonces, por esa cosa, yo muchas veces paraba algunas cosas porque los militares te querían zapar enseguida. Sí. Y te echaban la culpa a vos, hacete de cargo o no, te haga cargo. Pero me mandaron a hablar con un coronel que no me acuerdo más quién es. Y ese le habló al interventor nuestro, y desde ese día el interventor con nosotros, el trébol era el trébol. Sí. Y bueno, y estuviste muchos años en Buenos Aires. Y sí, estuve
de esa época. Finalizaste tu carrera prácticamente en Buenos Aires. Sí, sí, siempre. Sí, me jubilé siendo hace ¿cuánto? 4 años. Claro. Y digamos. Pero te cansa ir y venir todo. No es tan cerca. Yo, gracias a Dios, por eso también tengo que reconocerlo. Conocí países por todos lados. Claro. Me tocó ir a Japón. Porque yo, dentro de la bancaria, era representante, yo, Zanola y 2 muchachos más de la bancaria, representantes en Suiza. Y de ahí teníamos un consejo en América, en Brasil, y un consejo en Suiza. Entonces, cada vez que se hacían los congresos y todo eso, nos mandaban a llamar y nos mandaban a algunos de nosotros. Pero para eso tenés que tener capacidad, o sea, no va cualquiera. Y si no, si vas así del campo, te comen. Por ejemplo, para comprar la esquina, que vos me decís fue un momento difícil, ahí en Juan Francisco Seguí, ¿cierto? Y Río Negro. ¿Y el dinero? ¿De dónde sale? ¿De Buenos Aires, de Federación? Sí, pero vino el interventor. ¿Vino todo de Buenos Aires? Sí, pagaron ellos, todo ellos. No te dejaban oler nada. Y eso que el interventor conmigo se portaba bien, era buena persona. Pero... Y por ejemplo, la reforma ahora esta nueva también tiene que ver la Federación. La última reforma, ¿cómo quedó ahora? Sí, todo de allá. Acá no maneja nada. Claro. Y ahí tuviste participación vos también, de volver a pedir fondos. Claro. Vos conectás a la empresa y ellos le pagan a todo ello. Sí, pero para eso es lo que decís vos antes, tenés que tener un contacto, te tienen que conocer. Si no tenés quien te apoye, quien te dé pelota, te sentás ahí, esperás 10 días seguidos y te venís en casa. Eso es según. ¿Y momentos lindos? Porque hablamos de momentos difíciles como el Banco Provincia. Y momentos lindos, es decir, bueno, la inauguración de esto, la compra y el crecimiento que tuvo la asociación, es increíble en el Trébol. Sí, yo creo que sí, porque me parece que es el gremio más bien puesto que hay. Es un crecimiento, pero además en lo que refiere a lo que cubre, ¿cierto? A la cantidad de pueblos. Sí, la gente, la región, es te digo, no estamos calzando un traje que nos queda un poco grande. Sí, es mucha responsabilidad. Sí, es mucha responsabilidad. Y después los problemas que tienen los bancos no es un problema de que se rompe qué sé yo. No, vamos a suponer ahora, te tocó el provincia. Vamos a suponer ahora que ocurra algo parecido, que es por lo que se está peleando con el Banco Nación. O sea, eso es dificilísimo, ¿no? Porque hay que enfrentar a los empleados, hay que ver cuántos empleados quedan más hoy con la tecnología, que lo reemplazan. Otra de las suertes que yo tuve también es de que yo era empleado del Banco Nación. Ni bien tuve el cargo en el Banco Nación, me presenté en el banco. Y me presenté al secretario de trabajo del banco. Y ese fue... Porque me dijo un día, si hubiese ido el presidente te mataba, mirá. No, le dije yo, el jefe mío sos vos. Claro. Y entonces de ahí es un hombre grande ya. Vino acá también a una fiesta de los bancarios que hicimos y él nos ayudó en muchas cosas. Anaya se llamaba. ¿Vos sos consciente de lo que significó tu participación en todo este proceso desde los comienzos de la asociación hasta hoy? No. ¿Sentís que tenés ese reconocimiento? No. La gente no se da cuenta. No se da cuenta. Eso por lo general tiene que nacer desde otra persona. Sí, seguramente. Sobre todo de tus compañeros que estuvieron en el sindicato.
Sí. Hubo muchos muchachos en el sindicato también que merecieron y otros que no merecieron. Pero yo les decía, escúchame una cosa, ¿cómo se van a pelear entre ustedes acá? ¿Son locos? Fíjense lo que tienen que hacer. Vayan y vean. Tuvimos un problema una vez en Totoras con una persona, con una gente. Y fueron de acá y no lo pudieron arreglar. Sí, es la negociación. Claro, si vos no te sentás a negociar y estás dispuesto a ceder en algunas cosas, estás muerto. Exacto. Sí. Y es lo que nos está faltando a nivel nacional en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Sí, nadie quiere sonar nada. Con cualquier gobierno, Con cualquier gobierno. No, sí, todo igual son. Exacto. Esto es blanco, esto es negro. Listo, Sí, terminó, sí. no hay medio. Por todo lo que significó y significa hoy la asociación bancaria, estuviste en toda su trayectoria. Ahora esta chica que está ahora, Brenda. le tengo fe. Si le tendrías que decir algo a Brenda, ¿qué le dirías? Dale para adelante. No te fijes nunca lo de atrás. Ah, Y sobre todo, hace amigos. Tenés que darte con la gente. Vos sos el quintero. El otro el dueño. exacto. Y el trabajador quiere hablar con vos. No quiere hablar con el secretario. No, sí, es así. Es así. Sí. Pasa con la intendencia, pasa con todo, el con presidente, todo. pasa con Claro, el gobernador. porque Quiere vos- hablar con él. Con el que vos hablas, que es mayor que vos, ya te mira mal. Exacto. Exacto. No, pero es así. No, pero esta chica yo creo que va, siempre y cuando camine dentro de la raya del sindicalismo, me parece que puede ser. Por lo menos, yo siempre que pude hacerle un favor, se lo hice. Y seguís Yo- todavía con los contactos. Eso venía a Buenos Aires. Sí, yo los contactos los tengo casi todos. Sí. Porque después vino el hijo del hijo. Sí. Claro. No, aparte tengo el secretario en el secretariado de Buenos Aires, que son amigos míos y que los hice yo. Eso sí te agradece. Claro, que los hice yo. Claro. Mira, no digas esto, hace esto, Claro. hace lo otro, quédate tranquilo, yo esto te lo cuido, pero vos tenés que hacer esto, no te pongas nervioso y no digas cosas que no tenés que decir. Ahora para finalizar, ahora te voy a llevar al revés, porque yo creo que le hiciste honor al apellido, en realidad. Si te estoy diciendo que te agradezco, le hiciste honor a don Juan Carlos. Y pienso, te comentaba el otro día de la escuela de comercio, por ejemplo, o sea, decir, que dijo, tengo grabado a tu mamá, diciendo, y vino y me dijo el Lolo, hay que desocupar la casa. ¿Te acordás de eso vos? Sí. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 12, No, creo. casi como 14 tiene acá. Sí. Sí. ¿Y te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo. ¿Lo entendías? Sí, lo entendía. Estábamos en Santa Fe y habíamos ido con mi papá, mi mamá y una señora que fue mi papá a pedirle el ascenso como directora. Creo que era la mujer Saluso. de Saluso, algo así era. Sí. Y mi papá y mi mamá se fueron a una reunión y me dejaron en el hotel con esa. Y yo le decía, ¿qué hacemos acá? Así que fíjate si me acuerdo de las cosas. Algunas cosas, otras no. Sí, seguro. Pero la amistad que tenía mi papá con Robledo me ayudó mucho. Vos, Tenía amistad con todo el mundo. en ese momento, en esos momentos, vos hablabas con Robledo y después ibas a hablar a otro lado y la puerta se abría sola. O sea, te digo, hablar con Macera Sí. o hablar con los militares, En aquella época. no entraba cualquiera. El interventor nuestro no se animaba a ir. Claro. Exacto. Cuando yo le abrí la puerta, por eso vino acá a hacer la inauguración. Sí, es saber ganar el lugar. Es saber ganar el lugar, es la verdad. Yo recuerdo cuando entrevisté a don Miguel Solana. Todo se portó muy bien. A mi papá cuando lo metieron preso, él fue a hablar a Buenos Aires. Él fue a hablar con los militares y fue a hablar con Macera. Porque cuando yo hablé con Macera me dijo, usted elijo el preso. ¿Te acordás de ese momento cuando lo metieron preso tu papá? Sí.
Eso fue en el 76, 8. No, 75. 75. 76. 76, me parece. Sí, era cuando... Si pensabas... Sí, yo fui a la cárcel a ver a mi papá. Y me llevó adentro. Y me dijo, fíjate ese número. Es el que juega la quiniela todos los días. Dice, pero tenés que darte cuenta que no tenés que llegar nunca acá. Sí, pero él tampoco llegó por ninguna causa, era porque te llevaban. Sí. A mi tía y a él lo llevaron. Está bien. Pero nos defendió un abogado de Santa Fe que era muy bueno también, y que había tenido cosas con el gobierno, y lo largaron. O sea, fue Juan Carlos, fue el Poroto y fue alguien más. No, nadie más. Nadie más. ¿Y estuvieron cuánto? Casi un año. Sí, 9 meses. Claro. Y vos me decís que fue Miguel el que hizo todo para... Claro, ¿El viejo Solana? Sí. Sí, fue allá a Buenos Aires a hablar con los militares. Y acá en Santa Fe teníamos un abogado que era muy bueno, que vino unos días al Trébol, y Saleme se llamaba, me parece. Y después se quedó en Santa Fe. Sí, Miguel le contaba que él hacía la puerta y le entraba. Sí, le pateaba la puerta. Sí. Mi papá le decía, che, no sé, loco, dejá. Porque fueron a agradecerle y que yo cuánto, dejá. Que salga. Exacto, sí. Vengo a hablar con... ¿Qué me vas a esperar? Claro, yo tengo mucho que hacer. Sí. Che, bueno, muchísimas gracias. Fuiste muy amable y no, bueno, y queda grabado historias que fueron reales, que nos pasaron, y sí, es un poco lo que te dijo tu viejo, que esto no se vuelve a repetir. Bueno, no se repitió y hiciste una carrera increíble. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así es. Podemos contarla. Y la podemos contar. Otro no la cuenta. Y nuevamente gracias. No, por favor, al contrario. Mucho gusto, te agradezco mucho.